Bien, buenas noches y bienvenidos todos, amigos, compañeros y hermanos, a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Estamos develando las sagradas escrituras, que siempre son entregadas en símbolos y parábolas a las multitudes y a los doctores de la ley, pero que para los tiempos del fin develamos a través del misterio de la sabiduría oculta, el símbolo y la parábola que se ha entregado el mensaje de lo divino a través de todos los tiempos, porque no está permitido entregar estas enseñanzas públicamente, porque como nos enseña el Cristo, no dais perlas, significa sabiduría a los cerdos, a los materialistas que tratan de comprender lo divino a través de la razón y de la mente, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Nosotros siempre hablamos de las multitudes y hablamos de los pocos, y eso lo mismo lo dicen las Sagradas Escrituras. Y lo dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Los pocos son aquellos iniciados que a través de muchas vidas hemos militado en estas enseñanzas de sabiduría oculta. Hemos estado buscando la verdad entre nosotros mismos y que ahora tenemos la oportunidad de entregar estas enseñanzas públicamente para bien de la humanidad, porque estamos en los tiempos del fin, y como dicen las profecías, y será divulgado el evangelio del reino, la divina noche, a todas las naciones, y después vendrá el fin. Este evangelio del reino ya ha sido develado. Y estamos en la postrera de grandes acontecimientos. Y vean lo que sucede en las grandes potencias, los errores que se están cometiendo. Estamos en la postrimería, pero cuando llegue el tiempo y la hora de una terrible tercera guerra mundial. He estado hablando de la ley del karma. Hoy vamos a hablar de cómo pagar el karma, pero o sea, hacemos unas aclaraciones. En el palacio del karma está todo registrado. Las enfermedades que cada persona va a tener y a qué edad las va a tener. Si te casas o no te casas. Si te separas o no te separas. ¿Cuándo vas a morir? Todo está escrito y en la ley del... Eso, claro está, que una ley superior lava una ley inferior. Por ejemplo, a mí me han perdonado la vida 14 veces. O sea, me han alargado el tiempo. Porque uno está dentro de una enseñanza y está cumpliendo una misión, y esa misión se gana un capital cósmico y que permite pues, que sucedan estos aspectos. Lo dice el Cristo, lo que el hombre siembra, eso recoge, y lo que das, eso recibe. Y que el mejor maestro en la escuela de la vida es el dolor, y por eso en la Gnosis, sabiduría divina, se nos enseña dolor y reflexión, he ahí tu camino. Tú sufres, reflexiona, trata de ver qué errores has cometido, ¿ya? Dolor y reflexión, he ahí tu camino, el camino del iniciado. Cuando uno está sufriendo, tiene que ver por qué está sufriendo y ver qué debe hacer para trascender el dolor y el sufrimiento, no para seguir cometiendo el problema, porque se embotella ahí en lo que no es. Entonces, la única forma de cambiar, tenemos que, si queremos liberarnos del dolor, tenemos que gradualmente irnos conociendo a nosotros mismos a través de un trabajo psicológico para conocer esos defectos que tienen esclava nuestra alma en el pecado, ir liberando el alma en el pecado, del pecado, ir despertando conciencia, ir despertando intuición, tener arrepentimiento, y en esa forma vamos logrando tener una comprensión de lo divino, de lo que son las leyes que rigen
la naturaleza, entre ellos, por ejemplo, la ley del karma, la ley de la recurrencia, la ley del péndulo, etcétera, las diferentes 48 leyes que nosotros estudiamos en la ciencia y en la sabiduría gnóstica. Quería hablarles un poco antes de entrar en la forma de pagar el karma de la lotería. Un día el maestro Samael nos cuenta en su libro Si hay diablos y karma que el demonio que dirige las loterías y las rifas y todas esas cosas le entregó al maestro Samael el número de la lotería en el astral. Dijo, cómpratela, cómprate este número que te la ganas. Entonces el maestro Samael nos dio el nombre de ese demonio, que es el que rige interna en la parte astral, esos juegos de lotería y de azar, etcétera. Y entonces el maestro le dijo, no, no me interesa ese dinero. Y nos enseña que nosotros los iniciados no podemos estar comprando, o sea, eh, el- la lotería es una plata que viene del demonio, ¿ya? Nosotros debemos ganarnos la plata, el dinero con el sudor de nuestra frente, de nuestra frente, dice las Sagradas Escrituras después de la caída del hombre. Yo conocí una persona que vino aquí a la noche, que él vendía lotería. Yo le decía, hombre, búscate otro trabajo, porque eso te va a traer más adelante problemas. Bueno, el tipo llegó un momento, tenía su casita propia, o sea, la conocí. Llegó un momento en que ese señor perdió todo, quedó ciego, quedó arrimado a donde una hija que medio lo ayudaba ahí. Era el problema de haber estado vendiendo la lotería durante mucho tiempo. Por ahí conocí otra persona que también vende esas cosas y la esposa casi que se le muere porque se puso a hacer un negocio, a pedir una plata a esos pagadiarios y los estaban amenazando con matarlos. Total, hubo un problema en la familia. Yo le dije el otro día, retírate de ese negocio. También en nuestra sabiduría, una hermana en una vida pasada, ella vendió droga y vendió alcohol, pero ella no consumía droga ni consumía alcohol. Más en esta vida nació en una familia alcohólica y tuvo muchos problemas. Como ahí llegaban borrachos y esas cosas, entonces ella se casó con un abogado que era un alcohólico. Hizo una vida imposible. Pero fíjense ustedes cómo es aquello de que uno va sembrando y que uno va recogiendo y que aquí en la noche nosotros a través del desarrollo espiritual podemos conocer nuestras vidas pasadas, como esta hermana que conoció esa vida pasada y conoce otras vidas pasadas, y cualquiera de los discípulos que tenga un poco de trabajo, podemos conocer nuestras vidas pasadas y comprender el por qué estamos pasando por ciertas situaciones en la vida. Porque, repito, lo que uno siembra, eso recoge. Los que empobrecen y hacen sufrir a los demás, políticos que engañan y roban los dineros de los pueblos, pagarán con hambre y miseria durante mucho tiempo cuando les llegue el tiempo y la hora. El que pesca con dinamita destruye la naturaleza, matando muchos pequeños pescados, etcétera. Los que fumigan con ese terrible glifosato, que eso esteriliza la tierra. Y eso, cuando eso cae en los alimentos, esos alimentos son consumidos, tienen el crecimiento de las células humanas, etcétera. Ya se han hecho estudios acerca de eso. Esas personas que fumigan, y sobre todo esas personas que fumigan esas sustancias herbicidas acumuladas dentro del organismo, ayudan a dar lo que se llama el mal del Parkinson, el mal del Parkinson. Y todo eso ya viene como una consecuencia. Aquellos que realizan cortadura de trompas cambiando el orden de lo divino en el organismo humano, aquellos que hacen abortos, aquellos que realizan cirugías sin necesidad como un negocio, esas personas están violando las leyes de Dios de una forma gravísima y cuando les llegue el tiempo y la hora van a sufrir muchas consecuencias. Todo esto tenemos que conocerlo, tenemos que hacer conciencia, cada uno de nosotros debe ir logrando, desarrollando ciertas capacidades y posibilidades adormecidas que existen en nosotros como iniciados, como los pocos de todas las edades, y cada cual debe ir comprobando estos grandes misterios. Y al ir comprobando estos misterios,
y comprobando la realidad de las leyes, si es que realmente la comprobamos, vamos a establecer una posibilidad de cambiar el curso de nuestras vidas y el curso de nuestros destinos. Pero tenemos que comprobar para saber y para poder cambiar. Porque si uno no comprueba y no conoce, entonces no cambia. A veces estamos predicando una enseñanza que aún no hemos comprendido. Realmente, pues, el karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien, pero las gentes, en vez de inclinarse reverentes ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se quejan, se justifican, lloran, no quieren aceptar que han violado las leyes de Dios y tampoco quieren cambiar. Se lavan las manos como Pilato, afirman que no han hecho nada, que no se acuerdan de haber hecho nada malo. Y con tales protestas y justificaciones, el karma no se modifica, sino que se vuelve más duro y más severo. Entonces, cada uno cuando nace viene ya con su propio destino. Cada cual crea su propio destino. Si robamos, nos roban. Si matamos, nos matan. Y con la vara que otros metimos, seremos medidos y con ventaja. Dice el Cristo, ¿no? Dice, vamos a hablar aquí ahora de formas de pagar el karma. Comprender la realidad del karma. Cambiar nuestra situación de mecánica inconsciente ante ante la naturaleza y ante la sociedad. No violar las leyes de Dios. Eso es lo mejor, eso es lo primero que tenemos que hacer, cambiar. Pero cambiar tenemos que conocernos. El problema del dolor y el sufrimiento humano radica en nuestros defectos de tipo psicológico. Eso lo comprendemos estudiando la ley del karma, comprendiéndola a partir de lo divino y cuando uno va conociéndose interior y psicológicamente a esos defectos que se procesan a través del pensar, del sentir y del actuar humano, uno va conociendo esos defectos, los va eliminando y va cambiando el curso de su destino, ¿ya? Si uno cambia, es natural que va eliminando esas fuerzas negativas inconscientes, que son las que hacen cometer errores y posiblemente va eliminando esos defectos, van surgiendo virtudes, va surgiendo la misericordia, va surgiendo la caridad en el corazón del ser humano. Y entonces esos cambios nos llevan a actuar en una forma consciente, realizando obras buenas, y realizando obras buenas, nosotros, como dicen las Sagradas Escrituras, no hagáis tesoros en la tierra, aquellos que quieren tener dinero, riqueza y riqueza. No, ve allá, esos ricos allá en Los Ángeles, bellísimas, que valían millones y millones, y de un día para otro se quemaron todas, todas, porque uno no sabe qué va a pasar mañana, ni de aquí a un ratito. Tenemos que vivir el momento, el instante, sin cometer errores, sin cometer errores y comprender aquella enseñanza que está en las Sagradas Escrituras, no hagáis tesoros en la tierra, porque se los come la polilla y el orín. Haceos tesoros en los cielos, porque donde están vuestros tesoros está vuestro corazón. Y usted tiene un karma grandísimo, y usted tiene miles y miles y millones de pesos, usted le cobran el karma, porque usted a lo mejor cuando la persona es codiciosa, esos son los que menos le gusta ayudar, esos son los más duros. Claro está, y hay unos que sí tienen dinero y que sí ayudan a la humanidad, varios, y podemos hasta dar nombres. Cantinflas fue uno de ellos, y hay otros. Allá hay un jugador de fútbol allá africano, y ese hombre todo lo que se gana es para ayudar a los pobres, ¿ya? Eso es un héroe, eso es un héroe dentro de esta sociedad en la parte espiritual. Puede que no conozca esta enseñanza, pero ese señor está haciendo tesoros en los cielos. Y cuando usted tiene tesoros en los cielos, te van a desencarnar y te pueden perdonar la vida. Tiene una enfermedad que no puede curar la medicina y te aparece la curación de esa enfermedad llamada acciones milagrosas, pero que en realidad el nombre de milagroso es un nombre que le ponemos nosotros a lo desconocido, a lo que no comprendemos, lo que tiene una realidad que se procesa dentro de las leyes del karma y del dharma. Y yo personalmente he comprendido esas cosas, las he comprobado y las estoy entregando aquí a la humanidad que sufre, para bien de la humanidad. Hay que hacer obras buenas, pero para hacer obras buenas
Al defecto no le gusta ni siquiera la gnosis. Al defecto, hay un defecto que le puede gustar hacer obras buenas y te las pagan, etcétera. Pero tenemos que despertar conciencia, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer nuestros defectos y eliminarlos, porque ellos son los que nos hacen cometer errores. Si nosotros cometemos errores, podemos estar en lo que se llama gnosis, porque si una persona está dentro de la gnosis y ni siquiera sabe cómo conocer, eliminar los defectos, y ni siquiera tiene arrepentimiento, porque ya próximamente voy a entregar la conferencia del arrepentimiento tal cual como nos la plantea el maestro Samuel. Vamos a entregar un testimonio extraordinario de una persona que se arrepintió y fue perdonada y cambió el curso de su existencia. Y no solo una, hay muchas personas. Pero tenemos un, un testimonio extraordinario. La persona habla personalmente a través de estas cosas para entregar. Esto la estoy preparando, porque el arrepentimiento es necesario. Hay más gloria en los cielos por un arrepentido que por 99 justos que no necesitan salvación. Sin embargo, se creen buenos y vanos y justos. Falso, falso. Si no hay arrepentimiento, no podemos ser justos. Hay más gloria en los cielos por un pecador arrepentido que por 99 justos que no se necesitan salvación. Esto lo vamos a explicar bien. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Por qué se da y por qué no se da? ¿Y cómo podríamos hacerlo para cambiar? Porque si no hay arrepentimiento, es un caso perdido, nos enseñan en nuestros saberes. Eso lo vamos a plantear en una conferencia. Bueno, ahora sí, vamos a hablar ahora de forma de pagar el karma, de negociar el karma, como dicen por ahí. Dice, el karma se puede pagar con dharma, o sea, haciendo buenas obras, por cantidad, por toneladas, como lo dice el maestro Samuel. Nos explica el maestro Samuel, así como en esta plano físico, nosotros podemos cancelar nuestras deudas con dinero, con dinero que uno debe, entonces uno paga y ya se salvó la cuestión, salva la casa, etcétera, etcétera. Así también podemos pagar el karma con dinero cósmico, tesoros en los cielos, haciendo obras buenas en la vida. Conocí a un hermano que tenía una posición muy importante en una empresa, era casi que el gerente. Y la DIAN le estaba cobrando 15 millones de pesos y que decía que había fallado en una de sus declaraciones de renta y eso, pero él decía que él lo había hecho todo bien. Entonces un día me hizo el comentario, me trajo un carro a la casa, me dice, Ariel, qué problema que tengo y es, me están cobrando esa plata y yo ya he metido abogados y todas esas cosas y no he podido resolver el problema. Bueno, yo le dije, a veces los problemas están relacionados con el karma. Si están relacionados con el karma, no tienen solución, pero sí pueden tener una solución. Haz un negocio con él. Eran 15 millones. Entonces él donó 5 millones para bien de la humanidad. Él me lo dijo. En 2 meses se le resolvió el problema. Alguien, un abogado, le hizo todas las diligencias gratuitamente, se le resolvió el problema y la DIAN le mandó un informe, usted no debe nada, había hecho un negocio con la justicia divina. Un hermano de nuestras enseñanzas que posiblemente está escuchando nuestras conferencias. Ahora, el Palacio de la Justicia Cósmica tiene dos columnas, que se llama la justicia y la misericordia. Son las dos columnas del templo de la ley divina. La justicia sin misericordia es tiranía. Y la misericordia sin justicia es complacencia con el delito. Complacencia con el delito. Por esta razón, el karma es negociable. En virtud de esto, cada cual puede modificar su propio destino. Existe el karma, existe el dharma y existe la misericordia. La misericordia es cuando tú tienes misericordia con la gente, con los pobres, con los que sufren, con los enfermos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Fíjate, fíjate tú, que tú estás enfermo y a ti te gustaría que alguien llegara y te ayudara a curar tu enfermedad. Maravilloso. Claro está, todo eso es posible porque si tú ayudas, tú serás ayudado. Tú recibes la ayuda.
en el momento preciso y en el momento dado. Y eso es parte de la misericordia, de las obras buenas que nosotros hacemos en la vida. Bienaventurados los misericordiosos, con los que sufren, con los que son drogadictos, con los que pasan trabajo. Hay que ayudar a todo el mundo. En las cárceles hay que darle comida a las gentes. Yo estuve editando conferencias en la cárcel durante un año, ayudando a esas pobres gentes a explicarles el porqué de su sufrimiento y cómo cambiar el curso de su destino. Y eso son obras buenas, y esas obras buenas las puede hacer cualquier persona. Repito, el karma no solamente se paga con dolor. Ahora, si es una persona común y corriente que no comprende estas enseñanzas y menos que no le gustan, entonces le cobran el karma, le cobran el sufrimiento, le cobran el dolor. Generalmente se van a quejar, se lavan las manos como Pilatos. Yo no he hecho nada, yo soy inocente, falso. Ahora, Dios no se equivoca entonces. No os engañéis, nos dice el Cristo en la Sagrada Escritura. Todo lo que la persona viole lo tiene que pagar. Eso está en las enseñanzas, eso está en la Santa Biblia. Entonces el karma no solamente se puede pagar con dolor. A mí se me ha perdonado mucho karma. Es más, repito, se me ha perdonado la vida más de 14 meses. Hay unos karmas que no los he podido pagar, karma de enfermedad, karma doloroso, y me ha tocado pagarlos con dolor, ¿ya? Con dolor, con comprensión. Una vez, vea, una vez yo tenía un karma, una enfermedad que no tiene curación en la ciencia médica, le llaman autoinmunes. Entonces yo, en virtud de esa enfermedad, ando en la noche, yo no podía dormir en la cama. Tenía que estar en una sillita y en la sala, quejándome, pero despacito. Yo no hago bulla ni estoy maltratando a la gente que está alrededor mío, no. Era un karma, simplemente. Yo le decía, hablaba con Dios y le decía, algo hice y algo lo estoy pagando. No me estoy quejando. Estoy soportando el dolor con resignación. Se lo decía todos los días. Pero ayúdame, ayúdame. Yo le decía, yo hablo con Dios. Sí, tírame el dato, le decía, curarme. Entonces, duré 2 meses, yo no podía dormir en la cama. Y de noche tampoco podía dormir aquí sentado en la silla tampoco. Desafortunadamente me tocaba tomarme una pastilla que llaman tramal. A mí el tramal no me gusta porque el tramal es opio sintético y eso trae contraindicaciones. Pero me tocaba a la fuerza, me la tomaba a la 1 de la mañana para medio relajarme por efecto de ese opio sintético, siquiera hasta las 2 y no amanecer el otro día apaleado. Afortunadamente podía comer, no había ningún problema. Simplemente que era el dolor, el ay, y que no podía dormir. De día y de noche, despiertico, señor Ariel, porque estaba pagando un karma, no era que yo era injusto, que Dios era injusto, no. Algo hice, como yo le decía a papá Dios, algo hice y lo estoy pagando, y lo estoy pagando con resignación. Le dije, no me estoy quejando, estoy sufriendo esto con comprensión de que he violado las leyes de Dios. Y me apareció la curación, me apareció la curación. El mismo día, el mismo día que me ayudaron, ese mismo día dormí en la cama. Fue como una felicidad, donde se comprueba que lo que uno siembra, eso recoge. El que da, recibe. El que da sabiduría, recibe sabiduría. El que ayuda económicamente, recibe ayuda económica. El que ayuda a los enfermos, esa persona va a ser ayudada. Vea, la hermana Teresa de Calcuta, esa señora ayuda a mucha gente. Hay gente que habla mal de los que ayudan. Siempre eso ha pasado. Hablaron mal de Jesucristo en su tiempo, entonces hablan mal de la madre. Esa señora fue una madre que cumplió una misión divina que ella se le encomendó, se le encomendó Dios. Y esa persona, cuando se enferme, eso será atendida en todas partes. Alguien decía, vea, a la Madre Teresa en ninguna parte le piden el pasaporte, que haya ganado el derecho porque hizo buenas obras. Hay gentes que hacen buenas obras de un tipo, de otro tipo. El que da sabiduría recibe sabiduría.
se la dan a uno internamente, le explican a uno todo lo que es la ley del karma, todo eso se lo van explicando a uno internamente, a nivel de conciencia. Entonces, esa es la sabiduría que se entrega, que se nos entrega a nosotros y que nosotros le entregamos a la humanidad que sufre, una sabiduría que es vivida, es una vivencia, haciendo una conciencia de lo que es el dolor, haciendo una conciencia de que es un karma que tenemos que pagar las consecuencias de nuestras malas acciones. Porque a pesar de que nosotros estemos asistiendo a esta conferencia y seamos instructores, etcétera, etcétera, nosotros tenemos defectos que nos hacen cometer errores. Ahora, yo no es que sea un santo, simplemente soy un instructor que estoy tratando de vivir un conocimiento y entregárselo a la humanidad que sufre. Pero yo tengo mis defectos y tengo mis recurrencias allá y eso las tenemos todo el mundo. Y entonces tenemos que estudiar qué es la ley de la recurrencia, cómo se procesa la recurrencia, cómo comienza la recurrencia, cómo va caminando la recurrencia. Pero para eso tenemos que hacer un trabajo psicológico, de aprender a vivir a conciencia el momento, vivir el instante. Bueno. Entonces la gente cuando sufren ya, cuando tienen un problema, un karma, entonces solo se acuerdan de sus amarguras, deseando remediarlas, mas no se acuerdan de los sufrimientos ajenos. Y ese estado egoísta lo que hace es agravar su sufrimiento. Hay gente que no se acuerdan de la humanidad y de los sufrimientos de la humanidad para nada, pero ellos no saben que llegado el momento le va a llegar el dolor y el sufrimiento. Yo con aquí en Colombia hay un tipo que es el supermillonario, uno de los supermillonarios, y el hijo se le enfermó de cáncer, perdón, del SIDA, y el hijo murió de SIDA, porque con todo el dinero que él tenía, él no se podía curar el SIDA por ley del karma. Y este señor dueño de esa empresa de internet, etcétera, que se TikTok, algo así. Entonces este señor era multimillonario y le dio un cáncer en la cabeza del páncreas y no se pudo curar. Porque el problema no es que tú tengas capital aquí en la tierra, es que tengas capital en los cielos. Entonces nosotros tenemos que hacer buenas obras, pero dice la enseñanza sagrada de la gnosis, amor es ley, pero amor consciente. Que nosotros, como dice San Pablo en Romanos, capítulo primero, versículo primero, dice, queriendo hacer el bien, hago el mal porque el mal está dentro de mí. Y añade, desgraciado de mí, quién me eliminará este cuerpo de pecado? Estaba entregando la gnosis, ¿quién nos va a eliminar el defecto? Y más adelante, Pablo de Tarso, el gran psicólogo, el gran maestro, el gran apóstol, nos enseñaba, cada día muero y me acerco a la meta. Cada día muere porque está eliminando sus defectos, se estaba acercando al Cristo en conciencia. Entonces dice, queriendo hacer el bien, hago el mal porque el mal está dentro de mí. Y nos enseñan también las Sagradas Escrituras. El camino del infierno está, está lleno de buenas intenciones. El camino del infierno, ¿por qué? Voy a explicarles. Un día yo voy bajando, salgo de la conferencia, voy a coger el bus de Transmetro para venir para mi casa y antes de cruzar para coger el Transmetro, un muchacho casi del mismo alto mío, blanco, me dice, señor, deme algo de comer porque no he comido hoy. Entonces yo enseguida no lo miré bien, sino que miré hacia donde vendían unas caribañolas. Yo le pregunté cuánto valen esas caribañolas. Él me dijo, valen 800, eso fue hace como 20 años. Entonces, vamos, que te voy a regalar una caribañola, como me dijo que tenía hambre. El señor, ¿cuánto valen las caribañolas? Me dice 500. El hombre me ha dicho 800 y ya estaba mal la cosa. Pero bueno, me favor y me da una. Me la dio, se veía sabrosa, olía sabroso. Me la dio el señor con una servilleta. Se la pegué al señor, se la di a la persona que me dijo que no había comido. Se quedó con él en la mano, me quedé como 10 minutos. Le dije, cómete la que me dijiste que tenía hambre. Estaba esperando que yo me fuera para venderla por cualquier 200 pesos para comprarse un tabaco de marihuana. Entonces, por eso dice, amor es ley, pero amor consciente. Tenemos que saber cómo ayudamos, porque eh, si usted, por ejemplo, a veces, voy a explicar otro caso, quiero que ustedes comprendan esto de la ley del karma. En la noche hay un hermano y una hermana carnal de él
Ya, pero él está mayor y la hermana también le dice, hermano, tengo un problema gravísimo y necesito que me ayudes. Necesito, ¿cuánto necesitas? Como 400.000 pesos, él se lo dio. Después supo que era para que ella se hiciera un aborto. Ella era la hermana, pero ella se hizo un aborto. A él le cobran porque él facilitó el dinero para hacer el aborto. A ella le cobran porque ella se hizo el aborto. El médico que hizo el aborto le cobran porque el médico estudia para dar la vida, no para quitar la vida. También conocí a otra hermana que me contaba también, ella también es médica, me contaba de que un sobrino que siempre venía a pedirle plata, me dice, cuando tiene problemas siempre me anda buscando. Entonces un día el sobrino le dijo, ay tía, tengo un problema, présteme un dinero. Y entonces ella le prestó el dinero. Ella no sabía para qué era. Después ella tuvo en un sueño, una visión de sueño, le mostraron una experiencia donde había ya esa parte de donde están en los donde están en los hospitales que están todos los muertos, los mueren, los niños y todo eso, están ahí. Esos niños iban pasando, niños muertos, pasaban por el lado de ella, y cuando un niño muerto pasó por el lado de ella, el niño se levantó y dijo, tú pagaste para matarme, porque ella le prestó el dinero al sobrino, sobrino abortó a la novia que tenía y abortó el pelado. Y a ella dijo, era un mensaje de la conciencia, tú pagaste para matarme, porque ella le prestó al sobrino, que eso la plata no se le iba a pagar, para que abortara y matara a ese niño. Entonces, por eso dice, amor es ley, pero amor consciente. Esto es algo eh, que lleva a la reflexión de lo que son las grandes realidades y el fondo místico que tiene este conocimiento. Ahora, si la humanidad, en vez de estarse quejando, porque es que se quejan y se quejan y se quejan y quieren curarse de un día para otro, no, el karma dura un tiempo, es como cuando tú vas a los infiernos y tú hiciste, tú mataste a un tipo, una persona, eso en los mundos infiernos vale tanto tiempo, y vale tanto tiempo, comienza aquí y termina acá, y lo mismo aquí en el plano físico, de acuerdo con el dolor que nosotros le causamos a nuestro cuerpo, o que le causamos a otras personas, así es la consecuencia del dolor en nosotros, pero no es que yo quiero curarme a la fuerza ya, porque yo quiero, ya no, como le dijeron a un hermano aquí en la noche, te puedes tomar toda la medicina del mundo que no te vas a curar. Esa persona no tenía arrepentimiento. Estas son enseñanzas que se nos entregan a nosotros internamente. Entonces, si tales personas que se andan quejando, etcétera, en vez de quejarse, pensaran en servir a sus semejantes, en dar de comer al hambriento, en vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, en curar a los enfermos, pondrían buenas obras en el platillo de la balanza cósmica, ¿ya? Tesoros en los cielos, y en esta forma podrían inclinar la balanza a su favor y quedarían remediadas sus necesidades. Y así comprenderemos aquella frase, buscar el reino de Dios, el amor, trabajando con los defectos para cambiar, y su justicia. Hagamos buenas obras para pagar lo que debemos y lo demás vendrá por añadidura. Esto es maravilloso. Desafortunadamente, la humanidad es muy egoísta y por eso sufre. Uno, cuando viene aquí, porque yo vengo de un mundo materia, porque uno mientras viva dentro de la inconsciencia del pecado y de la ignorancia y de los defectos, cometemos errores. Entonces, entonces, si nosotros vivimos dentro de ese mundo, cometemos errores. Yo le digo por mí mismo. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo hago yo para no cometer errores? ¿Cómo hago yo para cambiar el curso de mi destino? Eso lo hacía yo. Pero hasta que encontré la gnosis. Y entonces comencé a comprobar. Cuando escuché la conferencia de la noche del karma, yo dije, no, este es el karma, esa es la causa del dolor y el sufrimiento humano, yo sé la causa de mi dolor y le voy a entregar esta enseñanza del karma a toda la humanidad. Y hemos sacado volantes y hemos repartido millones de volantes por todas partes para que la humanidad conozca que hay una ley que se llama la ley del karma, hay que conocerla si queremos cambiar el curso de nuestro destino, pero tenemos que cambiar, tenemos que comenzar siempre.
por conocernos a nosotros mismos. Hay que ayudar a la pobre humanidad, pero mientras nosotros estemos llenos de defectos, somos egoístas, porque el defecto es egoísta. Entonces tenemos que eliminar esos defectos para conocernos, ayudar, cambiar y cambiar el curso de mi destino. Algunos aquí lo ayudan, lo curan, lo perdonan y le cobran también, porque es que me han cobrado. A mí me curaron un karma, pero terrible. Ya que si hay un hermano aquí que si está aquí, él se acuerda cuál es ese karma que me cobraron. Él me ayudó muchísimo y me está escuchando. ¿Ya? Lo debía, lo debía. Me duró 6 meses ese karma. Lo tenía que pagar. Un error que había cometido en vidas anteriores. Pero nosotros podemos hacer una promesa a Dios. Promesa a Dios. Uno, por ejemplo, uno reza el Padre Nuestro. Yo le voy a explicar a ustedes cómo rezo yo el Padre. Mi persona lo reza así. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Él está en los cielos, no lo podemos ver. Santificado sea tu nombre. Tenemos que santificarnos en el nombre de Él. Vénganos tu reino, decía, el reino de Dios. eh, el amor, la paz, la justicia, la misericordia. Eh, ¿Cómo se llama? Hágase su voluntad, así en la tierra como en los cielos. Que se haga la voluntad de Dios. Padre mío, ayúdame, hazte tu voluntad, perdóname, ayúdame, etcétera. Y hacer la voluntad de Dios es no cometer errores. Porque si usted está rezando el Padre Nuestro y comete un error al ratito, entonces no estás haciendo conciencia de lo que es el Padre Nuestro. Dice después, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es el pan nuestro? El pan espiritual, esta enseñanza divina, esta sabiduría oculta de que nos habla Pablo de Tarso en Corintios. Este es el pan de que habla las Sagradas Escrituras. Pero como habla en símbolo y parábola, la gente de las multitudes, queriendo y no ven, creen que es el pan material. No, danos el pan de cada día. Esto que ustedes cuando escuchan aquí todos los jueves, ustedes están recibiendo el pan de cada día. Dice, perdóname nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que perdonar para poder ser perdonados. Si tú no perdonas, entonces ¿qué te van a perdonar a ti? No perdonamos a nadie. Ay, no, que vas a odiar a nadie. Dios no odia a nadie. Dios es amor, ¿ya? Él es amor, él es amor. Entonces, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, hay que perdonar. Y ayúdanos a triunfar en la tentación para liberarnos de todo mal. Amén, amén, amén. Y tú haces tu promesa, te promete que vas a hacer una obra buena, vas a hacer algo. Cuando son hermanos en la gnosis, yo los aconsejo, porque son hermanos de la gnosis, puedo aconsejarlos, porque tienen un problema. Y que día iban a desencarnar un hermano, tenía un problema de arterias tapadas, le iban a hacer una cirugía de corazón abierto, le mostraron que le iban a desencarnar, habló conmigo, le dije, hay que hacer un negocio. Y le di cuál era la idea. El negocio se lo hicieron, el señor está bien, ahora tiene que pagar el negocio, pero todavía no lo ha pagado, lo tiene que pagar. Le estoy recordando que lo pague, porque como dice en la Sagrada Escritura, dice, pagad lo que prometiereis, Dios me agrada de los insensatos. Pagad lo que prometiereis, Dios me agrada de los insensatos. Y si uno promete y no le paga, pasará como dice acá en la tierra. Nos ponen en data crédito y después pedimos y no nos paran. Nos ponen, como dicen por ahí, en spam, no nos atienden. Entonces hay que hacer conciencia hasta de la promesa que nosotros hacemos. Ya vamos a terminar. El próximo jueves continuaremos con estas grandes enseñanzas. Esta enseñanza, esas grabaciones, entréguenselas a toda la humanidad que sufre, etcétera, etcétera. Esto es para todos. Vamos a hacer una relajación y terminamos. Respiración lenta y profunda. El aire entra por la nariz, lo sentimos, lo escuchamos por la boca, lo sentimos lentamente. Y cuando el aire es expulsado, con esa respiración profunda se activa el sistema parasimpático, que es la relajación, meditación, perfecto. La respiración lenta y profunda.
Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro mente relajada.